nuevo Día Internacional del Detenido Desaparecido y en este marco el área de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Rosario, en conjunto con la Facultad de Ciencia Política y con el Museo de la Memoria de nuestra ciudad, presentarán una base de datos de personas desaparecidas y asesinadas durante la última dictadura cívico-militar en el departamento de Rosario, un trabajo en conjunto, como decía, que lo vienen desarrollando hace años, que llevó tiempo y muchísimo trabajo por sobre todo y muchísimas manos y colaboración, y es por ello que estamos en comunicación telefónica con Paula Contino, secretaria del área de Derechos Humanos de la UNR, para conocer en detalle este trabajo y por supuesto para charlar sobre lo que va a ser la presentación el día viernes. Bienvenida, Paula. Lautaro Ruiz y Noelia Castañeda te saludan. ¿Cómo estás? Hola, buen día a ambos. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, un placer. Bueno, como comentábamos, Paula, es un trabajo que vienen llevando adelante ya hace varios años. En primer lugar, que nos cuentes cómo fue ese proceso y con cuántos datos cuentan en el día de hoy. Bueno, como bien dijiste, primero es un trabajo colectivo, ¿no? De 3 instituciones, es la Facultad de Ciencia Política, es el área de Derechos Humanos y fundamentalmente el Museo de la Memoria, quien comenzó en el año 2013 la constitución de la base de datos, de su base de datos, a través de un relevamiento de todas las listas circulantes que había hasta ese momento en la ciudad, ¿no? Y básicamente ese trabajo se nutrió de la información recabada por los organismos de derechos humanos, los familiares, investigaciones independientes, y ahí empieza el inicio de esta base ya hace más de 10 años, como decía, en el año 2013. Este trabajo se sostiene de manera permanente porque hay que unir, aislar, vincular, comparar para después pulir y poder ir generando bases con un carácter más definitivo. Nunca es definitivo, siempre hay una provisoriedad porque el dato se construye de manera permanente. Y desde ese entonces hasta ahora hubo distintas intervenciones por parte de la facultad y del área. En el año 2019 se conforma un grupo de voluntarios muy importante, de 30 personas, donde había estudiantes, graduados, docentes, personal de gestión, para empezar justamente a profundizar la información sobre cada uno de estos casos. No es simplemente una base que lista nombres de personas que siguen en esta condición de desaparecidas y o asesinadas, sino que ofrece también otra cantidad de información vital sobre sus trayectorias de vida, sus pertenencias. Entonces se empezó a hacer un trabajo sumamente artesanal a través de ese equipo de la facultad, particularmente la Secretaría de Extensión, de investigación. Investigación con rigor, con método, con definiciones. Cuando ustedes entren en la base de datos van a encontrar ahí un documento también explicativo sobre las categorías, el marco teórico, cuáles son los conceptos que acompañan cada una de las selecciones que se fueron haciendo. Y por supuesto desde el área de derechos humanos venimos acompañando en todo este proceso para que hoy materialicen esta base de datos que queda a disponibilidad abierta y accesible no solamente para la comunidad universitaria, sino para toda la comunidad rosarina en general. Y en realidad, con lo que me preguntaba sobre la cantidad de casos, hoy son 400 casos de episodios de desapariciones y asesinatos en el marco ilegal del terrorismo de Estado, desplegado entre el 76 y el 83 en el departamento Rosario, alojando ahí sus 24 localidades. Bien, un trabajo muy completo y digo, tiene una significancia muy grande en cualquier momento, pero el contexto en el que estamos hoy no es un contexto menor. Venimos lamentablemente ayer de un acto reivindicativo en el Senado hacia los genocidas
y estos ataques constantes, estas actitudes que no sorprenden, pero que sí duelen, y hay un ataque constante a las políticas de memoria, verdad y justicia. Bueno, la UNR desde el área de la Secretaría de Derechos Humanos está muy comprometida, no es el primer trabajo que realizan, pero digo, la importancia y el valor en este contexto particular de poder presentar esta base de datos que, como bien decías, ya lleva más de 10 años. Sí, tal cual. Para nosotros es muy relevante, como vos bien decías, siempre, pero hoy en particular, porque asistimos a un desmantelamiento progresivo, sistemático, de todas las políticas de derechos humanos que alumbraron en este país con un carácter impresionante, ejemplar, con proyección internacional, y que hoy todo viene a ser puesto en cuestión. Hoy todo viene a ser subvertido, hoy todo viene a ser minimizado y desacreditado. El acto ayer de la vicepresidenta en el Senado iba en ese sentido, donde desde el Poder Ejecutivo, encima desde una vicepresidencia, pretendía así unilateralmente la apertura de los juicios de todas las personas, hablando del terrorismo, y ahí hay algo que hay que señalar, porque ella habla de terrorismo y no habla de terrorismo de Estado. Nosotros hablamos de terrorismo estatal, porque el Estado es quien tiene el monopolio de la fuerza física. Por lo tanto, las personas, los perpetradores, los genocidas que llevaron adelante la última dictadura militar, que están juzgados, aún los que no están, porque el tiempo biológico conspira, y los que esperan todavía ser llevados a juicios, sus condenas son en el marco de los delitos de lesa humanidad. Claro. Eso es imprescriptible. Y lo que es imprescriptible lo es porque es un delito contra la familia humana toda. Así como sucede en Alemania y en otros lugares, digamos, esa condena es de esa naturaleza, con lo cual la justicia argentina habló, se expidió, juzgó en el marco del Estado de Derecho. Y por otro lado, el pueblo argentino, consciente de nuestra historia, refuerza un consenso histórico que es el nunca más. Claro. El nunca más no tiene perforaciones, es nunca más. Si vienen a rediscutir, sin lugar a dudas. Entonces, para nosotros esta base, como tantas otras políticas que venimos llevando adelante desde el área de derechos humanos, es una declaración de principios. Es seguir retomando las justicias de memoria, las consignas de memoria, verdad y justicia que nos enseñaron nuestros organismos, nuestras madres, nuestras abuelas, los hijos, los familiares, y volver a decir todas las veces que sea necesaria. Quizás hoy tendremos que encontrar un momento de otra imaginación política, un nuevo desafío político, otra osadía, una realfabetización, pero siempre sobre las bases que hemos sostenido, porque nosotros somos una organización profundamente democrática, la universidad, como también lo ha sido el trabajo de 50 años, donde acá claramente sucedió, hay que decirlo y volverlo a repetir, un genocidio, y las consecuencias hasta el día de hoy siguen sangrando, porque los nietos y las nietas nos siguen faltando. Los juicios todavía están en proceso y algunos tienen que empezar, y muchas familias no se encontraron, digamos, con el destino de los cuerpos de sus hijos y de sus familiares. Paula, y claramente, sí. Y una sola cosa, Sí. Cuando hablan de la verdad completa, nosotros decimos, la verdad va a estar completa cuando el pacto de silencio de los genocidas se rompa. Exacto. Tal cual. Paula, ¿qué tal? Lautaro te saluda. Hola, Lautaro. Quería ir a una cuestión de más conceptual, precisamente con este trabajo que vienen haciendo. Bien señalabas que es un trabajo que tiene que ser la memoria, ¿no? Trabajada permanentemente con una pedagogía constante. Si nos puedes contar un poco cuál es el concepto de precisamente, ¿no? Que una memoria necesita una pedagogía permanente de trabajo. ¿A qué referimos cuando hablamos de esto? Memoria trabajada con una pedagogía permanente. Primero que
la memoria no es un campo cerrado y definitivo, como tampoco lo es la democracia, ¿no? No son la base, esta base no es un punto de llegada, no es un lugar que se llegó, no es un lugar que cierra, es un lugar que abre. Y por lo tanto, digamos, al no ser lugares cerrados, hay tensiones y hay disputas. Y además los procesos históricos cambian, ¿no? Y así también las bases y las matrices culturales que sostienen epocalmente a distintas comunidades. Hoy vemos que los procesos son mucho más dinámicos, son mucho más veloces, mucho más agresivos en términos de la cantidad de sucesos que aparecen y los modos y el tipo, ¿no?, de sucesos que aparecen. Y entonces, en ese sentido, no hay tiempo para pensar, no hay tiempo para reflexionar, es como una acción de respuesta y de resistencia. Y yo creo que nosotros tenemos que plantear una pedagogía que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje en todos los sentidos del término, no en el sentido tradicional áulico. Es mucho más amplio y lo incluye, ¿no? Por eso me parece que tenemos que volver a revisitar y convocar a la memoria, que siempre es un acto que se hace desde el presente. Claro. No hay manera de dialogar, de conversar con la memoria desde otro lugar que no es el presente. Entonces eso ubica una memoria hacia adelante. Y encontrar maneras imaginativas para que las distancias, que en términos del tiempo de un país pueden ser pocas, como son 50 años, pero las distancias físicas y simbólicas con otras juventudes que afortunadamente han vivido en democracia y han hecho su vida y la siguen haciendo en esta democracia hoy mucho más lastimada, ¿no?, y mucho más amenazada, pues tenemos que encontrar los modos. Y me parece que ese es nuestro desafío. En primer lugar, debiera ser un desafío a tomar por toda la dirigencia política, o al menos por la dirigencia política que se para del lado de la vida y defiende los valores centrales del Estado de Derecho. Y en segundo lugar, yo creo que la educación en todos sus ámbitos, primario, secundario, universitario, tenemos que ahí volver a encontrar otros modos de conmover, otros modos de sensibilizar. Yo creo que tenemos que ir hacia una integración, hacia una mirada integral de los procesos educativos, donde todo lo que tenga que ver con la racionalización, el pensamiento crítico, el estudio de las teorías, que son fundamentales para poder entender conceptualmente qué estamos diciendo y desde qué lugar lo estamos diciendo, pero creo que eso necesita también ser atravesado por otras dimensiones que tienen que ver con lo afectivo. Lo afectivo, la afectación, poder sentirnos afectados para continuar, digamos, con esa deriva y con ese movimiento. Nosotros el año pasado, en la Universidad Nacional de Rosario, aprobamos por Consejo Superior, junto con el área de académica y aprendizajes, la curricularización de la visita a los sitios de memoria. Exacto. ¿Qué quiere decir? Que una materia en una carrera tiene que decidir entre el docente a cargo y el secretario de Derechos Humanos, si es que lo hay en ese espacio, con el secretario académico, donde se incorpora en el programa de esa materia, la visita a al menos uno de los 3 sitios de memoria de la ciudad de Rosario, para luego volver a retrabajarlo en el aula. Y llegar a la visita con una preparación previa. Y para eso nosotros hicimos materiales pedagógicos, multimedia, digamos, que sean atractivos también en lenguajes actuales, y los pusimos en disponibilidad para que esto comience a hacer. Ya algunas facultades lo hicieron. No es sencillo, digamos, porque son cambios, y cuando los cambios son más profundos, que capilaricen toda nuestra universidad, que es muy grande, y entonces, bueno, hay distintos procesos para poder concretar, pero hacia ese camino vamos. Exacto, es un gran paso, sin lugar a dudas.
Por último, te agradecemos muchísimo la comunicación, Paula. Sabemos que estás con distintas actividades, pero por último, bueno, que puedas hacer la invitación y, como bien decías, es una base de datos que está en construcción con 400 casos hasta el momento, pero cómo pueden colaborar quienes así lo quieran hacer y la invitación para el viernes. La base va a poder ser encontrada a través de 3 sitios web, 3 páginas web, de la Universidad Nacional de Rosario, la de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y el Museo de la Memoria. Esto se debe a un gran trabajo que hizo la facultad a través de la Secretaría de Comunicación de informatizar, por eso es una base de datos de estas características, donde uno va a poder acceder a los casos con información y buscar, porque hay filtros que tienen distintas categorías donde se va a poder buscar, por ejemplo, una información, decir, bueno, a ver, yo quiero saber cuántos varones que estudiaban tales carreras o en tal universidad, mejor dicho, entre este rango de edad permanecen en condición de desaparecidos. Y esto, la idea es que pueda abordar luz sobre lo que sucedió, visibilidad, información y estar abierta a recibir, como vos me preguntabas, todo tipo de información. Porque como estamos reconstruyendo artesanalmente, a través de múltiples fuentes, tanto testimonios como fuentes secundarias, como tantas otras bases del país y de agrupaciones también militantes y tantos otros materiales bibliográficos, seguramente esto irá creciendo porque cuando empezó no había 400 casos. Hoy los hay y de hecho faltan porque del universo de la universidad hay 125 y nosotros sabemos que hay aproximadamente 250 casos en base a otros estudios que venimos llevando adelante. Y va a haber en cada uno de los lugares distintas direcciones de correo para que se comuniquen con nosotros y poder ahí alojar y escuchar verdaderamente todas las novedades que la ciudadanía tenga para aportar en pos de que la base se vaya nutriendo progresivamente. Por eso decía, no es punto de llegada, sino es un lugar para seguir abriendo y para seguir construyendo colectivamente. Totalmente. Paula, te agradecemos muchísimo por estos minutos y te mandamos un abrazo grande. Seguramente nos encontremos el viernes. El viernes a las 11 de la mañana en la Facultad de Ciencia Política los esperamos a todos y a todas y un agradecimiento por este tiempo dedicado. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.